Libro de Efesios. En capítulo 1, Pablo exclama: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el que nos bendijo en toda bendición celestial, habiendo predestinado a su pueblo antes de la fundación del mundo en Cristo. Y es una sola frase de 3 a 14. Pablo se emociona contemplando la magnificencia de la obra de Dios desde la eternidad en Cristo. Y luego, finalmente, Pablo respira pero continúa, versículo 15, Efesios 1, 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando desde los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Tenga su Biblia abierta, vamos a estar viendo algunos pasajes de este mismo libro. Algunos manuscritos antiguos de esta epístola no tienen el encabezado a la iglesia en Éfeso, y algunos teólogos piensan que fue una carta general sin oyentes específicos. Personalmente creo que fue escrita a Éfeso porque Pablo habla específicamente aquí al final de algunas personas en que él está pensando. Para mí, yo pienso que se perdió en los primeros manuscritos, pero ¿cómo nos explicamos de que hoy se conozca como epístola de los Efesios? Personalmente creo que fue carta a los Efesios. Ahora, eso sí, aparentemente es una, sino la última carta de Pablo antes de morir, posiblemente junto con 2 Timoteo. En esta carta, Pablo sí presenta la redención en una forma panorámica. Empieza en la eternidad, capítulo 1, los primeros versículos. Aterriza en Cristo. Explica en capítulo 2 cómo los gentiles ahora pueden llegar a ser coherederos de las promesas. Capítulo 4, instrucciones prácticas para nuestra vocación, las consecuencias de haber nacido de nuevo en Cristo. Instrucciones para el matrimonio, para los hijos. Y termina con ese llamado fuerte de tomar toda la armadura de Dios y cuando se haya acabado todo, estar en pie. Una carta lindísima, una carta bella. Y hay un tema, dentro de ese tema panorámico, dentro de ese tema global, hay un tema que es el catalizador de todo y lo acabamos de leer. La resurrección con poder
supereminente grandeza de poder. Ese es el catalizador, ese es el centro, ese es el meollo. Sin la resurrección, la predestinación mencionada en capítulo 1 no puede llevarse a cabo. Sin la resurrección, un muerto en el pecado no resucita. Sin la resurrección de Jesucristo no hay esperanza. Entonces, Pablo ora. Y vamos a ver la oración de Pablo en dos partes. Primero, los versículos 17 y 18 de este capítulo. Él ora para que Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Pablo pide un espíritu de revelación y de conocimiento. Esto nosotros entendemos muy bien. ¿Qué dice capítulo 2? ¿Cuál era nuestra condición aparte de Jesucristo? ¿Qué es la condición nuestra en la que nacimos? Se llama muerte espiritual. Y resucitados en Cristo, hermanos, luchamos con aquella naturaleza vieja. Sigue la lucha con el hombre viejo. Por esto Pablo va a decir más adelante en capítulo 4, despojaos del viejo hombre, vestidos de Cristo. Este es un proceso continuo y Pablo abre la carta pidiendo que Dios les dé espíritu de revelación, les abra los ojos, les dé conocimiento. Y esa debe ser la oración suya, querido amigo. ¿Cuál es uno de los mayores enemigos del cristiano? ¿Cuál es uno de los mayores enemigos del cristiano? Es el mismo que cualquier niño en la escuela o en la casa. Se despista, se distrae. Cuando no estamos enfocados viendo, por eso Pablo habla de los ojos de vuestro entendimiento, versículo 18. Los ojos de vuestro entendimiento, no está hablando de estos ojos, está hablando del corazón. Uno de nuestros mayores enemigos es distraernos de lo que debemos estar viendo. Eso toma muchas formas. La apatía cristiana es simplemente un síntoma de estar distraído. Porque no estamos apáticos con todo, con nuestro trabajo, con las diversiones, con las ocupaciones. Ahí no somos apáticos, ahí estamos todos movidos. ¿Qué es la apatía espiritual? Distraídos. Y Pablo ora que Dios les abra el entendimiento una vez más, les dé espíritu de revelación. ¿Cuántos de nosotros aquí recuerdan cuando no entendíamos nada del Evangelio? Nos hablaban, pero eran meras palabras. ¿Cuántos entendían? ¿Cuántos recuerdan aquellas tinieblas? ¿Cuántos recordamos habernos acostado sin ninguna esperanza para el próximo día? ¿Recuerdan? ¿Recordamos esa vida anterior que se describe como tinieblas, como perdido, como no entender nuestro peligro? Pablo vuelve a este punto una y otra vez en esta carta, hermanos, por eso lo estamos machacando. Pablo está preocupado, o por lo menos quiere advertir a esta iglesia que era una buena iglesia.
La iglesia de Éfeso había crecido, había trabajado, eso lo sabemos de la Biblia. Una linda iglesia. Y ha llegado a ser grande. Pero por algo Pablo está orando a Dios para que sus ojos estén abiertos siempre, que tenga espíritu de revelación y conocimiento vivo, palpable. Camine conmigo a lo largo de esta carta para que veamos que Pablo una y otra vez vuelve a lo que éramos y lo que somos. Capítulo 2, versículo 1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Pablo dice, recuerden que éramos no solo muertos en delitos y pecados, sino hijos de ira, caminando hacia el juicio. Recuerden. Capítulo 2, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Recuerden, no olviden. Capítulo 3. Pablo otra vez ora. Versículo 18, tomando aquí a media oración, Pablo pide a Dios que los efesios sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. No olvide, dice Pablo. Recuerden. Capítulo 14. Una exhortación a andar dignos como redimidos en Cristo, unidos, dignos de nuestra vocación. Pablo nos recuerda en los versículos 11 que Cristo mismo organizó la iglesia, le dio maestros, profetas, pastores, evangelistas, con un propósito: que la iglesia se una, se levanta de su letargia, de su mortandad espiritual. ¿Para qué? Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Recuerden, ya no somos niños fluctuantes, inmaduros, llevados por doquier, animados, distraídos, cualquier cosa que brille nos distraemos. Ya no, resucitados en Cristo, somos firmes, tenemos propósito. Pablo dice en 4:17, si hemos sido resucitados. Y ahorita vamos a volver a los versículos en capítulo 1. Pero si la supereminente grandeza del poder de Dios nos ha resucitado, vea el versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia. Baje a 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovados en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad.
Esto digo y requiero. Puede decir el apóstol, pero no es Pablo diciéndolo, es el Espíritu Santo diciéndonos. Nuestro Dios nos está diciendo, esto digo y requiero. Que el poder supereminente se manifieste en su vida. En capítulo 5, Pablo dice, versículo 5:5, capítulo 5, versículo 5, sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Pablo está recordando a los efesios lo que antes eran. Baje a 11, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mi esposa y yo estamos leyendo para nuestros devocionales personales en la casa el libro de Levítico, y cada vez que terminamos otro capítulo nos volvemos a ver, y qué horror haber vivido bajo aquella maestra que era la ley. Todo era o puro o impuro, todo era inmundo o había que purificar y ofrecer sacrificios. Pero ¿qué es lo que Dios estaba enseñando? Y por eso es importante, papá, mamá, leer el libro del Pentateuco, lea Levítico. ¿Qué estaba enseñando Dios? Hay un impuro y hay un puro. Y cuando Dios nos resucita, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Dios mismo nos ha apartado. Y dice, más bien reprendedlas. Hermanos, yo estaba pensando en esto. Yo pienso que a Dios le debe entristecer cristianos redimidos, confesores de Jesucristo, por ejemplo, qué sé yo, para su relax, ponen una película hecha por impíos, una película diseñada para entretener impíos, con vulgaridades, blasfemias contra Dios, escenas lasciviosas. ¿Cómo es posible que cristianos disfruten? Joven, escuche bien lo que te voy a decir. Cristianos disfrutando música hecha por impíos para deleitar el oído impío, con palabras vulgares, blasfemas, sensuales que no convienen, y el cristiano al ritmo. Pablo dice, no solo no participe, reprenda. ¿Sabe qué es el problema de la iglesia en Costa Rica? Lo que acabamos de hablar, distraídos. Y esa apatía de reprender, es que estamos en otras. La vida sin el Cristo vivo en el corazón tiene una característica que se llama, en la Biblia, se llama ceguera o muerte. Y le planteo una pregunta. ¿Estaba Pablo preocupado por lo que él palpaba en la iglesia de Éfeso? Repito, había sido una iglesia buena, trabajadora. Pero ¿cuántos recuerdan Apocalipsis capítulo 2? Escrito de aquí a unas décadas. Jesús se acerca primero a la iglesia de Éfeso y los felicita.
Y dijo, les felicito su trabajo, su arduo trabajo. Una buena iglesia, ortodoxa, sana doctrina. Pero tengo algo contra ti. Ha perdido su primer amor. Notaba Pablo las semillas de lo que llamamos cristianismo nominal. ¿Qué es el cristianismo nominal? Es cristianos solo de nombre. ¿Será que Pablo sentía, palpaba que estaba empezando ese nominalismo, esa apatía, esa letargia en la iglesia de Éfeso, en medio de trabajo, en medio de cultos al amanecer, en medio de desayunos compartidos? Un mal profundo. ¿Por qué Pablo ora que Dios le dé revelación, sabiduría y abriendo sus ojos? ¿Y por qué termina esta epístola con ese capítulo de la armadura de la fe? Diciendo, tome toda la armadura para que cuando se acabe todo pueda estar en pie todavía. ¿Por qué? ¿Cuál es la preocupación de Pablo? ¿Cuál debe ser la preocupación nuestra? Hace poquito se ofreció una conferencia aquí mismo, precisamente sobre la batalla espiritual, cómo combatir la tentación, el pecado, el demonio. Yo sé que algunos estaban enfermos, yo era entre ellos, pero no puedo creer que, y voy a hablar solo a mi iglesia de pacto ahorita, no puede ser que toda la iglesia estuviera enferma. Pero Pacto de Gracia brilló por su ausencia en una conferencia que se trata exactamente de esto. Y gracias a los otros hermanos que vinieron a apoyar al pastor Tom, les agradezco. Querido cristiano y congregación Pacto de Gracia, esta carta es dirigida a nosotros. Tomemos la segunda parte de la oración de Pablo. Vuelva conmigo a capítulo 1, por favor. Versículo 18 al final. Que Dios les dé entendimiento para que sepa cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Pablo menciona la esperanza que nos ha dado en Cristo. Y sabemos que esto es un tema principal de toda la Biblia, hermano. Usted puede imaginarse ese día cuando Dios expulsó a Adán y Eva del Edén. ¿Puede imaginarse ese día? Adán y Eva, que habían conocido la vida sin pecado. Habían tenido comunión personal con su Dios en el huerto. Habían estado en pura pureza e inocencia. Y al perderlo todo, y escuchar esas terribles palabras de su Dios, fuera. Se tiene que ser uno de los días más tristes de toda la historia. Hasta que nace los primeros hijos y el mayor mata a su hermano. Hermano, la historia humana es la historia de la desesperanza, la desesperación. Esencialmente solo son los seres humanos que se suicidan
Los animales luchan por sobrevivir. Solo es el ser humano que se suicida cuando llega al fondo de la desesperación. Pablo le dice a los efesios que él ora que Dios les haga entender la esperanza que tenemos en Cristo. Y eso es importante para cada uno de nosotros, porque la lucha es larga y tendemos a perder esperanza. Aún el cristiano, perdemos esperanza en el hogar, en el matrimonio, con algún hijo, con la situación laboral. Perdemos la esperanza. Ahora yo no puedo decir cuál es el plan de Dios, pero el cristiano que pierda por completo la esperanza, ¿cómo llamamos? Se llama duda. Está dudando de Dios. Y la duda no es de fe. Y Pablo dice, Dios, por favor, ábrele sus ojos para que sepa cuál es la esperanza a que nos han llamado. Y las riquezas de la gloria de su herencia. Un ciego podría ponerse contento si usted pone unas monedas de metal en la mano y usted le dice, amigo, eso es oro. Y el ciego lo toca y dice, yo tengo oro. Lo que no puede ver es que son chapas de latón. Pero hermanos, antes de que Cristo nos resucitara, eso es lo que éramos ciegos creyendo que las cosas del mundo, las riquezas del mundo era gran cosa. Es meramente chapas de latón. Dice Pablo, yo quiero Dios que abra los ojos de los cristianos para que vean verdaderamente las riquezas de nuestra herencia con los santos. Y nos debería dar vergüenza a los cristianos cuando recordamos cuánto valor le dábamos a las cosas del mundo, cuánta lucha estábamos dispuestos por hacer por unas chapas de latón. Versículo 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo? Aquí llegamos al punto, hermano. La supereminente grandeza de su poder, y yo quiero que notemos la gramática, porque Pablo primero menciona el poder de Dios a nosotros. Menciona primero ese poder manifestado para con nosotros. Pero en orden cronológico, ese no fue el primero, sino lo que él sigue diciendo, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos. Cristo, el poder de Dios, operó en Cristo. Y luego con base en el poder de Dios resucitando a Cristo, entonces Dios nos resucita a nosotros. ¿Cuánto poder, chicos, una pregunta para los niños, cuánto poder se necesitó para resucitar a Cristo de la tumba? ¿Cuánto poder? Dice J. Adams que el poder necesario para resucitar el cuerpo de Cristo de la muerte se requirió más poder que crear el universo en el principio. Yo quiero que pensemos en esto. ¿Cuánto poder se requirió para crear todo el universo?
Bueno, infinito, no cabe en nuestra cabeza. Todos los planetas, las galaxias, todo, desde diminutos de cada átomo hasta, un poder nuclear inimaginable. Pero ahora bien, para resucitar a Cristo, debía primero anular la maldición sobre esta creación. Porque ahora esta creación está bajo la maldición de muerte. Y Dios debía revertir primero la maldición y luego hacer una nueva creación, porque en Cristo, con el cuerpo glorificado, está la nueva creación ya planeada. Tal vez hecha, dice Jesús, voy a preparar lugar para ustedes. Ya está hecha la nueva creación. O sea, más poder para resucitar a Cristo que crear el universo en el principio. Esa es la cantidad de poder. Y por eso Pablo se maravilla la supereminente grandeza de su poder, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos, y después Pablo no puede parar. Empieza, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Querido cristiano, ese es el poder que lo salvó a usted. Ese es el poder que lo convirtió a usted de las tinieblas, ya no en hijo de ira, sino hijo de luz. Ese es el poder que dice Dios lo libró de la esclavitud al pecado. Y ese es el poder que Pablo ora que lo volvamos a apreciar, a ver, a admirar. Cada domingo, la iglesia del Señor se reúne para renovar pacto con nuestro Dios. Cada domingo Dios recuerda a su pueblo lo que hizo por nosotros y en nosotros. Recordemos las dos cosas. Lo hizo por nosotros en Cristo y lo hace en nosotros en Cristo. Dios sabe que somos débiles en nuestras propias fuerzas. Nosotros necesitamos ser recordados todos los días. Querido amigo, si usted se ha sentido bajoneado, desanimado, flaqueando en estos días, qué dicha que vino hoy, porque su Dios le está hablando. Y esta oración de Pablo es la oración que el Espíritu Santo le inspiró. Y Él ora de que nosotros sepamos, veamos, apreciemos la supereminente grandeza de su poder. Como dijimos, la batalla es larga, dura toda la vida. Prepárese, cristiano. ¿Sabe qué es lo bonito de nuestro Dios? Dios no oculta nada de su pueblo. Dios no pinta color de rosa cuando no lo es. Dice, es larga. Hay una batalla por adelante. Pero para eso está capítulo 6. Tomad toda la armadura de Dios para que cuando se acabe todo esté firme. Hay armadura, cristiano, tómala. Y hay poder. Créalo. Creo que necesitamos tomar muy en serio la necesidad de ayudarnos unos a otros. En capítulo 4, Pablo habla de andar digno de nuestra vocación, un cuerpo, un bautismo,
un Señor, si es necesario, soportándonos unos a otros por amor a Cristo. La unidad de la iglesia es necesaria, hermanos. Entre más que apriete el mundo en contra, más unido necesitamos estar. Dios quiere que nuestra vida post-resurrección, todo aquel que ha creído en Cristo, ha resucitado en Cristo. Todos nosotros vivimos una vida post-resurrección y Dios quiere que nuestra vida post-resurrección sea pro-Cristo. Nuestra vida debe ser pro-Cristo. Esta palabra, los Efesios, vino en un lugar específico, con luchas específicas y tentaciones concretas. Y esta misma palabra viene a nosotros también en un lugar específico, con luchas específicas y tentaciones particulares. ¿Qué quiere decir? Que su matrimonio debe ser pro Cristo. Significa que la gracia que Dios le manifestó y su poder, usted lo transmita a su cónyuge, a sus hijos, a los que vivan con usted. Matrimonios y hogares pro Cristo. ¿Es eso lo que se está viviendo en su casa, en su hogar? Si se pudiera colocar camaritas y presentarlo a la iglesia o al pastor, se miraría, oiga, este hogar sí es un hogar pro Cristo. La gracia de Cristo se comparte. El poder de Dios se hace manifiesto. Sobre todo ocupamos hogares ahorita, familias pro Cristo, mi hermano. La educación de nuestros hijos. Hay una larga historia en la Biblia donde Dios reclama a los hijos. La educación tiene que ser pro Cristo. Gracias a Dios tenemos un colegio cristiano reformado que nos ayuda, que está secre. Pero eso no es el único lugar donde sucede la educación. La educación sucede, y yo dudo que cuando los chicos están viendo su teléfono, a menos que estén viendo cultos de pacto de gracia, o sermones, o estudios bíblicos, yo dudo que ese teléfono esté educando a su hijo pro Cristo. Más bien, lo está educando, eso sí. Papá, mamá, ponga cuidado. Ese teléfono, Dios no encargó al teléfono de ser su maestro. Quíteselo. Yo hace poquito di una conferencia donde comprobé que es mejor quitárselo del todo. Eso es lo mejor. La educación pro Cristo, el tiempo libre, todos necesitamos tiempo libre. Pero usted piensa que su tiempo libre es pro Cristo también. No hay nada más rico que disfrutar del tiempo libre en cosas sanas, bonitas, edificantes. Un hobby sano. Yo creo que mucha película, mucho internet, muchas redes sociales, ya sabemos los daños que hacen. Tome su tiempo libre pro Cristo. Nuestro evangelismo, escuchamos en el mensaje de la mañana del hermano Juan Carlos, la mies es mucha, Cristo resucitó para una multitud sin número. ¿Qué es ser testigo de Dios? Es nada más decir lo que Él hizo a nosotros en Cristo, me resucitó. ¿Qué tan difícil es decir eso, hermano? Yo era un muerto, yo era un ciego y Dios me resucitó en Cristo. Eso es evangelismo. Y como iglesia, hermanos, si es cierto que la iglesia en Éfeso había empezado un camino hacia el nominalismo, perdiendo su primer amor, tomemos la
advertencia. Hay varias congregaciones representadas aquí. No perdamos el llamado a que nuestras iglesias sean pro Cristo. Vean lo que dice Pablo en versículo 22. Dios sometió todas las cosas bajo sus pies. Lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ese es su Cristo, mi hermano. Este es nuestro Jesucristo, el que es cabeza sobre todas las cosas y nuestra cabeza. Gloria a Dios. Tenemos una visión para nuestras iglesias pro Cristo. Y añado a la pregunta del hermano Juan Carlos, animamos a nuestros hijos a buscar cómo servir. Yo doy gracias a Dios por la cuadrilla que yo tengo. Los domingos vienen conmigo varios jóvenes y muchachos de la iglesia y es un ejército. Me ayudan a subir todo el maletín y más bien se pelean por quién me puede ayudar. Ese es lindo. Y todos pueden ser útiles. Chicos, no se menosprecien. Ustedes son parte de esta iglesia. Son parte de su iglesia. Y son importantes. Joven, ¿de qué manera utilizará tus dones, tus fuerzas intelectuales y físicos para el Señor? La resurrección de Cristo fue una manifestación del poder y gloria de Dios tan grande que Pablo casi no puede terminar una vez que arranca. Y para terminar, quiero preguntarle a usted, ¿se siente así usted? Empieza pensando en Cristo, su obra, su poder y no puede parar. ¿Se siente así, hermano? ¿Se siente admirado de la supereminente grandeza del poder de Dios? ¿Se siente maravillado al contemplar al Cristo ascendido, cabeza sobre todo, reinando? ¿Se siente admirado? Sobre todo se siente seguro en los brazos del Señor de señores. Fuera las dudas, fuera los pretextos, fuera la apatía. La gloria sea para Cristo resucitado. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias infinitas te damos por aquel poder, la cual operó en Jesucristo, resucitándolo de los muertos, sentándolo a tu diestra, sobre todo nombre que se nombra, sobre toda autoridad y poder. Y lo diste como cabeza sobre todas las cosas a nosotros, a la iglesia. Oh Dios, echa fuera la apatía entre nosotros, la frialdad, la letargia, el nominalismo cristiano. Y permite, Padre, que seamos esa iglesia por la cual Jesucristo murió y resucitó. Esa esposa linda, preparada, ataviada, esperando las bodas del Cordero. Permite que así sea, Padre, a ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén.